Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo Hola, buenas YouTube do noches a Instituto Vida todos. para Todos. Bienvenidos a una E live como eu lembro, más não esqueça de por curtir, el comentar e YouTube con nuestro. compartilhar. Boa noite, irmão Pedro, como você está? No Boa se noite, André. olvide Você está de onde? Está em Nova curtir York, y está em Paris ou compartir. está ¿Cómo em Buenas está, hermano noches, Pedro? André. ¿Dónde estás? Estou no ¿Estás en Brasil, Nueva York, en Pedro. París, Claro, mas en California? Então, dessa vez você Estoy está en no Bra- Brasil. Muito bem, hoje nós estamos com dois Esta convidados vez, ahora estás en do Brasil. Muy norte, bien, estamos con dos bem longe da gente invitados aqui. esta noche Por del quê? Porque o norte, final de semana eles bien vieram lejos até de aqui, nosotros acá. ¿Por aqui, qué? aqui na Porque el região final de semana de São ellos Paulo, na vinieron hasta estância, aquí, tiveram en la 2 dias de región comunhão de San comigo Pablo, e en la foram estancia. 2 dias Estuvieron 2 días de maravilhosos. comunión conmigo E aí y nós fueron terminamos 2 días a maravillosos comunhão no domingo de manhã em São y Paulo, nosotros para terminamos la participar comunión del da palavra domingo a la profética, mañana da en San reunião, Pablo e para todos nós estamos participar de muito la palabra alegres. profética Nós de la aqui, reunión alegres com a vinda y todos deles, e eles nosotros estamos muy voltaram também muito contentos, alegres pela comunhão, pela festa, alegres con la pelo venida que de nós ellos y ellos ganhamos, también foi volvieron muito, muito alegres por bom. la comunión, por la Então vamos fiesta, por todo apresentar lo que hemos ganado. sábados Fue falando muy, muy bueno. de Entonces vamos a Joel, né? Joel, presentarles. Estamos hablando você está em de Bacabal, Joel. né, Joel? E Joel, também de tú Ismael, estás en que Bacabao, ¿no es está cierto? em Y Castanhal, né? también Está em Castanhal Ismael, trabalhando que com SEAP. Vamos está falar en Castañal, primeiramente com Joel. está Joel, trabajando você con el SEAPE. está em Bacabal Entonces, fazendo o quê? vamos primeramente a hablar con Pedro, boa Joel. noite. Joel, tú estás Boa en noite, Bacabao André, haciendo qué? Ismael. Amém. Buenas noches, hermano Bem, irmão Pedro. Pedro, aqui em Bacabal eu estou Buenas trabalhando com o noches, irmão Mael. Kleber, né? Buenas noches, Aqui Andrés. do Maranhão. E também na capital ali terminamos aqui, Aquí en nós Bacabal trabalhamos estoy juntos, cooperando con el segundo os homens de hermano Deus, Clever nossos dois de cooperadores aqui, Marañón. né? E a gente também está cooperando aqui, a Estamos gente cooperando con estos hombres de cuida de uma Dios equipe de comportores, né? E também y estamos cuidamos cooperando aqui, aquí juntamente com o irmão Kleber da del região, equipo de junto colportores, com os intendentes e também a casa de adolescente, juntamente visita as con el hermano igrejas, Clever de la saídas de región, tropa. con la Então a casa de gente está bem adolescentes, engajado com as visitando igrejas, las bem iglesias, comprometida, con né? capitanes. Com o encargo da palavra Estamos profética, bien sempre de acoplados perto, levando essa palavra. y comprometidos E a gente tem acompanhado con de el perto essa encargo de la palavra para que palabra a palavra também profética. possa chegar até nós e circular, fazer essa luz Estamos circular acompañando de também cerca esta naqueles que estão palabra para ouvindo, de que esta coração palabra humilde, pueda de llegar a receber, de nosotros, crer. para que esta vida Amém? circule, Amém. para que Amém. nuestro Me, corazón me esté puro desculpe, para queridos. recibir. Eu acabei de Amén. engolir Amén. a água aqui Me e disculpa engoliu que yo minhas terminé anotações aqui, derribando el mas agua deixa eu me y enxugar antes que se mojó fique mis emprestado, anotaciones, mi, tá? mi Muito bosquejo. bem. Então, Joel, a gente se Muy conhece bien, há alguns anos, entonces, né? E eu conheci Joel, você quando você ainda estava na nosotros ya Ilha nos do conocemos hace Pescador, un não é isso? tiempo. Sim, sim, Te Raposa. conocí cuando Em tú Raposa. estabas en la isla del A pescador, gente fez alguns E fez En aquele passeio de Raposa. barco, você en lembra, irmão Pedro, de barco? Raposa. sim, nós tivemos um passeio de barco e toda vez que a gente ia lá, os Paseando irmãos de nos barco. preparavam Sí, nosotros hemos tenido sopa, né? paseos en Sopa barco y las veces que grelhada, nos né? vamos allá, E los hermanos sentimos bom, nos boa preparan impressão la dos irmãos aí, são muito enxoba. simples e Siempre muito hemos fiéis, tenido né? Amando a buena palavra. impresión de los hermanos, son Então, muy isso é simples y son muy maravilhoso. Tanto que fieles, produziu você, amando né? la E aí palabra. você tem Eso outros es irmãos, são outros maravilloso, a irmãos tal muito punto que fiéis, né? São todos muito produjo batalhadores, otros hermanos e también muy então você fieles. Son todos acabou se muy juntando aos trabajadores, cooperadores aí batalladores. a Entonces gente chama de Cone ustedes Norte, mas não se tem terminó cone nenhum, né? juntando a los Cone Norte cooperadores ahí de la región Cone Norte, me mostra pero no mapa si onde bien no está hay o ningún cone, né? cono ahí, Cone me Norte muestran en el mapa dónde está el cone, el compreendido cono. pela, Cone Norte, Cono Norte pelo estado de Amapá, es comprendido por Pará, por né? E las Maranhão, por el Piauí. estado de Então, Amapá, Pará esses irmãos aí, né, y Marañón y maravilhosos, Piauí. são, Entonces, estos hermanos são os acá, irmãos que eu sempre maravillosos, falo, né, que son, irmão Dog me pediu para cuidar. son Eu hermanos disse que que yo eu não siempre tinha hablo, condições que el físicas hermano Don de me estar pidió sempre para que presente, cuide y né, com yo les eles, dije que no tenía condiciones mas físicas eu de sabia que estar siempre estava certo presente con de ellos, fazer os irmãos pero acompanharem bem sabía de perto a que palavra lo que e daba também, cierto, né, lo dentro do que hace possível, bien es que levar acompañe a esses los hermanos irmãos bien de para bem cerca la perto do irmão palabra. Dong, Y nos dentro de lo primeiros 2, 3 posible anos. llevar a Isso estos foi muito hermanos difícil, para bien cerca del porque hermano Don. eles tinham um Los primeros dos, passado tres años eso fue muy diferente difícil, e um
porque ellos tenían un pasado diferente, un poco conturbado, tormentoso, pero realmente la palabra hace el trabajo y esa aproximación a la palabra del hermano Don y a él, el hermano Don convergió a todos ellos en la unidad porque era muy difícil que entre ellos tengan armonía, pero gracias a Dios hoy la situación es totalmente diferente, solo que las cosas ya pasaron, pero también pasó por un tiempo que ellos estaban un poco parados. Pero gracias al Señor que ahora es hora de que retomemos el crecimiento en la región. Y gracias al Señor ustedes están llevando eso adelante. ¿Y Bacabao dónde se queda? ¿Dónde queda? 250 km da capital, Ba- que é conhecido como Bacabal Média queda Engenharia. casi 450 kilómetros de la capital. Tem Mas fala um pouquinho aproximadamente. mais. O que está acontecendo em Bacabal, em casa de adolescentes? Fala um Isso. pouco, rapaz. Você está com medo de falar? Vamos, você não passa com o Ismael. Opa, vou falar agora. Hable un poco más. Hable un poco más. ¿Qué está pasando allá con la casa de adolescentes? Si Hoy no, voy ahora. a decirle a Ismael que habla. Mora aqui em La Bacabal, verdad es que no sítio da estamos igreja, que o nome é cooperando en la Tesouro. casa de adolescentes de manera integral. Foi todo reestruturado, passou por Moramos uma en reforma Bacabal. adaptada para casa adolescente. Esto Nós fue temos casa reestructurado, adolescente pasó por integral. una Nos finais de semana, reforma todos os adaptada adolescentes como querem casa de passar adolescentes. nos final de semana. Es casa de E as adolescente equipes, integral. no final de semana a gente também consegue montar as equipes, né, como Y nós temos um clube, participamos también los univia fines de as semana. igrejas, né, os intendentes com os adolescentes, En comunión para con el poder dar hermano apoio Clever, para as igrejas montamos los mais próximas equipos, de nós, los né, intendentes, como vem los vindo aí as adolescentes, reuniões ministeriais, para brindar até mesmo apoyo a na las iglesias semana, tem quinta-feira que a gente pega um grupo con de irmãos reuniones e ministeriales vai las iglesias. assistir a live em outras cidades mais próximas, En né? la semana Então a tenemos gente un também grupo de está cooperando com as hermanos que igrejas aqui, asistimos la live. com os comportores. Uma Estamos prática muito cooperando con las inspirada, né, irmão iglesias, Cleide, que o irmão Pedro, con los o Senhor deu para colportores. nós. Una Todas as igrejas aqui do práctica Médio muy Oriente, todas as saludable igrejas, elas fizeram que el Señor nos seus dio. investimentos para Todas las fazer iglesias estrutura para os comportores, né? hicieron, Como hospedagem, quarto, in- né, mobiliário dos quartos, invertir, aí já invirtieron para hacer estructura para los apoio colportores, aos para comportores. hospedaje, São para cidades arreglar los interior, cuartos, né, para dar onde apoyo a los o horário colportores comercial é diferente. de las As ciudades del igrejas interior, recebem os comportores, todas donde el elas horario receberam grande benefício comercial es da diferente. palavra, Las passaram a se iglesias envolver reciben los muito mais com a palavra colportores profética, né? para, Engajando es un mais gran irmãos beneficio a nas través de la conferências, palabra, mais irmãos presentes nos investidores do reino, mais irmãos acoplándonos presentes con nas las casas de palabras proféticas, adolescentes, con las mais irmãs conectadas palabras participando dos proféticas, congressos con las amarelos, e conferencias, mais irmãos, os intendentes, né? más hermanas Eles conectadas, conseguiram participando sentar del a chave do Congreso de Senhor, Mujeres, más ser guiado intendentes com os capitães também ali junto, com os consiguieron adolescentes. Então, tá um mover encajarse, muito gostoso, irmão Pedro, dessa se, palavra se, ah, tem chegado até nós com se muita juntaron con los realidade, capitanes, onde con nós los temos sido muito adolescentes. Es un proativos, né? mover de la Eu palabra até que ha llegado compartilhei a no nosotros con final de semana que mucha eu estava realidad. com você, Los hermanos que son a muy gente teve uma comunhão de proactivos. serviço Yo aqui na nossa região, compartí e a gente foi la multiplicar o última vez con serviço ustedes com o irmão Cleibe. que Então, llevamos por un exemplo, nós ia servicio en falar nuestra aqui, vamos región. fazer serviço de transporte. E os irmãos Estamos de prontamente servicio falaram, con el "Pastor, hermano o senhor já Clever. está ok, já montamos as Vamos equipes." a, E vice-versa, irmão Cleibe. Todo o serviço que a gente apontava ya e montamos equipos apoiava para aquela practicar. conferência, os irmãos já tinham se levantado, montaram as suas equipes. Os irmãos muito proativos. Todos los A equipos palavra, de fato, apoyaban tem ganhado o la coração dos conferencia. irmãos. Son Não hermanos só muy sendo multiplicado proactivos. nas suas La equipes, palabra, mas chegaram para nós de muito hecho, pronto para ha cooperar. ganado el corazón de los Louvado hermanos. seja o Senhor, irmão Pedro. Son Então vamos equipos que vou llegaron para vou nosotros perguntar para o Ismael. muy Ismael, rápido para cooperar. Entonces vamos, Ismael, voy a preguntar a Ismael. Ismael, eu sei que você está com uma Ismael. tarefa de no interior, né, Yo sé que dos estados, estás con una tarea buscar de ir candidatos al a- interior de los Mas estados, lembra de que na buscar comunhão eu falei pra candidatos al vocês que, CEAPE, al eh, CEPEP. não é só- Pero a gente não deve ter recuerda que en la apenas, comunión yo les hablé a um item só ustedes da obra, que no né? es solo Mas nós aproveitamos, de tener un visitamos solo a ítem cidade, de la as obra igrejas, moviendo, eh, sino lembra que eu aprovechamos falei, a vamos visitar las montar ciudades, esse las ítem iglesias. para emancipar as Acuérdate de igrejas que pequenas. les Isso eu hablé de tava- que eu vamos a usar tava el TCI esperando para emancipar a las o iglesias Joel falar, mas Joel pequeñas. não fala, né? Eso es lo que Vamos yo ver que se você estaba fala, esperando, né? que Joel você hable, tem que- Ô, Joel, pero você no que habla. tá Entonces falando vamos a o ver que si o tú Espírito tá hablas. dizendo.
Amém. Joel, tiene que estar en el foco de lo que el Espíritu está haciendo. Yo hablé sobre emancipar a las iglesias pequeñas, usar el TCI, de usar la energía de la casa de adolescentes. Entonces vamos a oír a Ismael sobre lo que están haciendo sobre eso. Amén, hermano Pedro. Ya tenemos un tiempo aquí en el CEPEP. Nos fue entregado para nosotros esta comisión para buscar candidatos para el CP, mas no tenemos más cómo activar estas herramientas. La comunión que tuvimos en la estancia este fin de semana nos dejó claro la importancia que es de aplicar el TCI, visitar estas ciudades y consolidar a los hermanos y también levantando nuevas personas, buscando aquellos y encontrando aquellos que son los buscadores en las calles. Encuadramos aquí una fuerte tarea para estos estados, donde estamos trabajando con los capitanes, intendentes, los adolescentes, para hacer ahí un ven y ve el sábado en la noche para nosotros levantar personas para reunirnos. Y el mover de la iglesia durante toda la semana, los colportores haciendo colportaje, tiempo integral, ahí en las calles del tiempo integral. Y este fin de semana, los capitanes intendentes para hacer la misión familia. Ahí agarramos los contactos. Podemos ser, recibimos la gracia del Señor para 3 familias. Ellos abrieron sus casas. Ellos están recibiendo la visita de los hermanos. Estamos usando la fuerza y la osadía de los adolescentes y la experiencia de nuestros hermanos intendentes. No es un servicio secundario, sino un servicio principal donde guiaban el foco de la iglesia para poder trabajar en la consolidación, en la gestión de servir. La mejor manera que tenemos de consolidar a los hermanos. Y ellos aportaban contacto para conseguir más trabajadores para esta. Entonces, el Señor nos está dando tantas oportunidades para que nosotros tengamos experiencias sobre emancipación. Desde la conferencia en San Bernardo del Campo, hemos enfatizado en ese punto. Y muchas experiencias, varias iglesias han tenido. Y acá, en este final de semana en San Pablo, gracias al Señor, los adolescentes, la casa de adolescentes de San Pablo fueron hasta Itacoacetuba y allá la iglesia tuvieron una experiencia totalmente inolvidable y con eso se pudo cambiar totalmente el perfil de la iglesia, de la vida de la iglesia en esa ciudad, ayudando a ellos a tener adolescentes, a hacer Benivé y también San Vicente. Era siempre una preocupación en esa localidad de que no se levantaba, pero gracias a Dios, con la ayuda de los hermanos, de los adolescentes, con los capitanes, con los intendentes, la cosa está cambiando. ¿Por qué estamos dando importancia para eso? Porque tenemos que ver que si todos nosotros comenzáramos a percibir que no necesitamos quedar esperando siempre que nos dé un empujón y tomemos la iniciativa y ser proactivo y pedir para el Señor o pedir ayuda, manda algún grupo TCI, un grupo de adolescentes, de colportores. Nosotros queremos alquilar una casa de colportores como en Santo André. Los hermanos pidieron para alquilar una casa de colportores, ya que quieren que los colportores actúen en la región. De esa manera, gracias a Dios, que muchas iglesias que estaban inactivas hoy se volvieron una arma poderosa en las manos de Dios. Esto es lo que queremos alentar a los hermanos del norte al sur y este oeste del Brasil y también en todo el mundo. Eso funciona. Entonces vamos a trabajar con eso. Así hoy
Andrés, me arrepiento de que no he llamado a una hermana, que las hermanas que fueron para el CEAPE de San Pablo. Yo creo que ellas darían testimonio más vivo. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Queremos que sean más vivos. Están aquí para cooperar, no para quedar dando vueltas. No, vamos a hablar, vamos a hacer lo que vamos a hablar. Pero hoy vamos a entrar en el mensaje ahora. En el mensaje, el título del mensaje 12 es que para la libertad es que Cristo nos libertó. Entonces, yo comencé hablando que desde Goiânia, aquel viernes a la noche, yo les hablé a los hermanos. Aquella noche, gracias a Dios, la palabra fluyó. Y yo en verdad, antes de sentarme en la reunión, yo no tenía certeza de lo que Dios quería hablar. Pero cuando me senté en la reunión, el Espíritu me dio una dirección. Y yo hablé que en este mensaje 12 está incluido. Yo no me acordaba de ese mensaje 12, pero yo les dije a los hermanos que tenemos que poner en nuestra mente que la voluntad de Dios, la intención de Dios es dar vida al hombre. La solución de Dios de reinar a través del hombre acá en la tierra es por medio de la vida de Dios. No es por la competencia del hombre, no es por la capacidad humana, sino por la vida de Dios en el hombre. Esto es que es difícil que entre en la cabeza del hombre. El hombre todavía piensa que es su habilidad, que es su lógica, su competencia, su elocuencia para hacer la obra de Dios. No. Dios quiere que el hombre coma del árbol de la vida y permitir que la vida de Dios domine al hombre, pasando a gobernarlo y gobierne a través del hombre. Esto fue dado, esta comisión al hombre en Génesis capítulo 1 del 26 al 28, porque el hombre ya fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, muestra cómo el hombre fue formado a través del soplo de Dios, a través del aliento de Dios divino, que partió de Dios soplando para dentro de un muñeco de barro. Y ese aliento de vida entró en ese muñeco de barro, envolviéndose el espíritu del hombre, y como consecuencia el hombre se volvió un alma viviente. Entonces el hombre tiene un espíritu que vino del soplo de Dios, que no forma parte de la materia, que no es algo terreno, y el alma también es un producto del espíritu cuando entra al hombre. Dios le dio su personalidad. Para cada hombre tiene un alma. Entonces, solamente el cuerpo es de esta tierra. Este cuerpo aquí es del polvo de la tierra, pero el hombre en su esencia vino del aliento de Dios, del soplo de Dios. Entonces, en el capítulo 2, Dios plantó en el huerto todo tipo de árboles agradables a la vista y bueno para comer, porque Dios necesita alimentar ese cuerpo, hacer sobrevivir ese cuerpo para que pues, el hombre que fue creado con un espíritu y con un alma pueda hacer la voluntad de Dios, comiendo del árbol de la vida y dejando que la vida de Dios lo domine y domine a través del hombre. Pero infelizmente, el primer punto que nosotros queremos hablar hoy, infelizmente el hombre se atrasó en entender que necesitaba ser rápido, en atender el corazón de Dios, que es comer enseguida el árbol de la vida, rápidamente. Pero el hombre, al demorarse, el enemigo de Dios vino en forma de serpiente. En aquel tiempo la serpiente era en forma inocente. La serpiente no es como hoy, temida por todos, no, pero en aquella época era un animal ingenuo, inocente, y que
engañó, el enemigo de Dios usó a la serpiente engañando a Eva, llevándole a comer del árbol que Dios le dijo que no coma, el árbol del conocimiento del bien y del mal, cayendo en la trampa del enemigo de Dios. Y el hombre que hizo, por la desobediencia, abrió la puerta para que el pecado entrara al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó para todos los hombres y todos pecaron. De esa manera, Dios no puede más permitir que el hombre tenga acceso al árbol de la vida. Eso fue una tragedia, una tragedia que Dios, yo le hablé a los hermanos que en el capítulo 3 de Génesis, en los últimos 2 versículos nos muestra que el hombre tuvo que ser echado del huerto del Edén, porque ya que el hombre se volvió pecador, no puede más tocar en el árbol de la vida, que es santo. Entonces Dios pone en el camino al árbol de la vida 2 querubines y también una espada que se daba vueltas. Ahí vemos a los querubines que representan la gloria de Dios, la espada, la justicia, y el fuego que envolvía a la espada representa la santidad de Dios. Es decir, que mientras que el hombre no atienda a las exigencias de Dios, de la justicia, de la santidad y de la gloria de Dios, este hombre no puede acceder al árbol de la vida. Por lo tanto, el hombre es echado fuera del árbol, del huerto del Edén, con una deuda con la justicia de Dios. Entonces, si el hombre no resuelve esa deuda con la justicia de Dios, él nunca tendrá acceso al árbol de la vida. Ahí entonces vino Abraham, y Abraham vino el pueblo de Israel. Y Dios le dio la ley al pueblo de Israel mientras que esperaba la venida de Cristo. La ley entonces fue una dispensación temporal esperando la venida de Cristo. Y cuando llegara Cristo, el hombre realmente sería justificado por la fe. Es decir, pagaría su deuda con la justicia de Dios. Solo que el hombre piensa que por la ley, con la práctica de la ley, el hombre puede justificarse. Entonces, por eso que Pablo deja muy claro en el libro de Gálatas y también en Romanos capítulo 4, que por la ley nadie será justificado. Ningún hombre es justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no es justificado? Porque si tú quieres ser justificado por la ley, tienes que cumplir toda la ley. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Es solamente por medio de la vida de Dios. Entonces, el hombre no tiene la capacidad de practicar toda la ley, por lo tanto, ningún hombre es justificado por la ley. Por lo tanto, los Gálatas, ellos fueron engañados y retrocedieron. Pablo dice, ustedes cayeron de la gracia. ¿Por qué ustedes fue que Cristo nos libertó para la libertad y ahora ustedes caen de la gracia y quieren volver de nuevo para ser esclavos de la ley? Por eso es que cuando llega Cristo, ¿qué sucede? Cristo murió por nosotros, pagando la deuda que nosotros teníamos con la justicia. ¿Cómo es que Él pagó mi deuda? Es cuando yo creí en Jesucristo. Cuando yo creí en Jesucristo, esa fe en Cristo me justificó. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió en la cruz, Él murió por mi viejo hombre. Él murió por mi vieja creación. Él murió por el hombre pecador que soy y derramó su sangre en mi lugar, pagando mi deuda para con Dios. Y cuando yo creí en el Señor Jesús, me uní a Cristo en su muerte por el bautismo y también fue unido con Él en resurrección, para que yo, muerto al pecado, hoy pueda vivir para Dios en novedad de vida. Entonces, esta es la salvación que Dios preparó para el hombre. Pero el hombre aún no entiende esto. Y con los Gálatas,
un poco de otro evangelio ya les persuadió a los Gálatas de querer volver a practicar la ley para ser justificado. Pero nadie puede ser justificado por la práctica de la ley. Pero gracias a Dios hoy tenemos la verdad del evangelio con tanta claridad. ¿Por qué? Porque Pablo no se dio ni un milímetro. Él fue impresionado, solo le bastaba parar de predicar la cruz de Cristo y dejaría de ser perseguido, pero sin embargo él fue fiel a la verdad del Evangelio, preservando la pureza de la verdad del Evangelio a nosotros. Y hoy nosotros tenemos esta pureza de la verdad del Evangelio y podemos vivir por ella. Y también somos fieles en predicarla como realmente es. Esto nos trae una libertad. Nosotros no somos más esclavos del pecado y no somos más esclavos de lo cierto y equivocado de la ley, de la regla, de la religión. No, hoy estamos libres, dependemos y somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por nuestro Señor que nos gobierna a través de la palabra de Dios y a través de la vida de Dios, viviendo por la fe. Ahora ustedes comentan un poco. Assim, essa palavra, irmão Pedro, Aleluya. nos dá uma direção muito clara que Paulo foi Esa muito palabra, firme hermano contra Pedro, essas verdades, né? nos da Ele una não dirección muy cedeu clara, milímetro dessa comissão que Deus que comissionou es un para os seus punto muy servos. firme con E a gente esta vê assim que ele foi verdad. muito perseguido, né? Muito Él no se perseguido dio para ni un abrir milímetro mão de esta dessas comisión verdades, que Dios le dessa dio. retificação, Él desse fue Deus verdadeiro, muy para ceder a uma perseguido pressão que para entregar estas verdades, provavelmente poderia atrapalhar para fielmente o povo justificarse, de Deus para mais, ceder a né? una Esse presión evangelho hoje chegou até nós. que Graças ao Senhor, Paulo podía foi muito firme, muito desmejorar fiel. este Hoje, evangelio. na vida da igreja, Ahora a gente este llegó a consegue sentir essas nosotros. pressões, mesmo El pequena, hermano Pedro mas fue, existe uma pressão, Pablo fue né? muy Tanto pela fiel. internet como no meio da Existe irmandade, una mas presión quando a gente seguimos de perto essa tanto en palavra internet, profética, tanto cada vez mais en ela vai medio de los confirmando, hermanos, mas seguimos que de essa cerca esta palavra palabra vem de Deus. profética. Essa Cada vez palavra más ella é va confiante. E os confirmando resultados que estão esta aí. palabra Hoje, viene de quantos Dios. milagres eu Esta tenho feito com palabra essa está palavra, operando né? fielmente Assim, y eu estava observando este aqui no versículo resultado de están Gênesis ahí. 3, né? Mire Quando cuántos o milagros nos Senhor, están o homem saiu mostrando. devedor da justiça, da glória, da santidade. O que El poderia hombre fazer abalar salió, tudo fue isso? Se eu expulsado. tivesse crido no La Senhor, justicia, se la eu não tivesse santidad. morrido ¿Cómo podía por minha ser para causa, pagar todo para a causa da esto? humanidade, né? Para gerar esse Si grupo de Dios no vencedor, o que nós poderia hubiese fazer? Nada. muerto por nuestra Mas causa? aleluia que esse evangelho chegou até a minha pessoa, Mas este chegou até grupo nós. de E vencedores, isso me ¿cómo podíamos garante, né? hacer? De Isso ninguna me garante manera. que o Senhor ele não pressa. Esto Ele llegó a precisa desse grupo de nosotros. vencedor. Você Esto está me apressado para garantiza que el Señor está inserir, precisa apresurado y caminhar necesita junto este agora grupo Amén. de nesse tempo vencedores. firme com todas Estos as TCI configurações para entrar junto para necesitamos jogar nesse entrar en time. campo Por isso eu tenho firme falado fortemente, né? con las Do grupo de vencedor, dessa configuraciones palavra para do jugar en vencedor, este trazer o juego Senhor de volta. Então, desde fuertemente con el grupo de da mensagem vencedores, 10, o Senhor está falando isso para mim, traer al né? Señor de Essa vuelta. diligência, coração diligente, coração En el puro, para que mensaje essa palavra 10, el não Señor gere está em hablando mim esto para filtro, nosotros, né? que seamos Barreira, con corazón dificuldade, diligente, para que corazón essa palavra puro, possa chegar que com esta mais palabra no facilidade, tenga en levando os mí irmãos a filtro, crer, os barreras, irmãos a dificultades, sino que praticar, esta palabra produzindo mais pueda fruto, llegar con os más irmãos facilidades, permanecendo, podamos creer, cuidando bem podamos do que já estão, practicar, né? Eu sei que alcanzando pessoas não más podem por meio frutos, da pregação do permaneciendo los evangelho, hermanos, vem, vem, cuidando bien de mas la quem vai gestión, energizar essa palavra? Essa llevando la palavra que vem de Deus, né? predicación del E evangelio, el ven y Ismael, ven, Amém, todo Senhor tiene que girar Jesus. bajo esta palabra. Realmente, né, assim, Amén, Ismael. eu lembro de uma frase, né, Amén, Señor que Jesús. falou Realmente, assim, que se Deus não tivesse, yo me se recuerdo ele de não una tivesse frase morrido na cruz, que habló nós así. estávamos fadados a viver, né, Si Dios no no hubiese muerto en la pecado cruz, até o Senhor voltar, né? Então, nosotros louvado estábamos seja o Senhor condenados por esse a vivir sacrifício dele, né? en el pecado hasta que el E Señor cumpriu, vuelva. né, a justiça, né? Alabado sea el Señor Nós por este fomos sacrificio afastados, que né, Él ali hizo, que de tudo que a cumplió gente la tinha justicia de para agradar Dios. o homem, né, por Y causa do nosotros pecado. fuimos E o apartados Senhor ele para precisou todo lo que que Dios tenía nós preparado para el intercedemos hombre para por que causa hoje del nós pecado. pudéssemos ter acesso Y el de novo Señor à necesitó árvore da vida, né? cumplir con esta Agora justicia de pela Dios para que palavra nós nosotros hoy podemos pudiésemos desfrutar dessa tener árvore da acceso vida. de nuevo Agora pela al palavra, árbol de né? la vida. Pela Ahora prática da por la palavra palabra profética, a gente podemos disfrutar consegue del árbol de la desfrutar vida. assim, Ahora por la práctica de la esse palabra deleite, esse profética sabor, né? podemos Que conseguir é disfrutar comer dessa árvore da vida, né?
podemos disfrutar de sentir este sabor, querer comer de este árbol de la vida, de recibir vida a través de esta palabra. Entonces realmente nosotros que no permitamos que este fermento que leuda la masa, que torna esta palabra como más fácil de comer, que vuelve la torta más suave para poder comer más realmente, hermano, esta palabra sin fermento es lo que da el sustento para el hombre, que nos trae los nutrientes, que da la fuerza, lo que necesitamos para vivir. Abraham no buscaba otra cosa. Ya él lo tenía todo. Ya él tenía al Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas. ¿Para qué necesitar de otras cosas? El Señor dio este corazón para nosotros, que nosotros tengamos un corazón de buscar la palabra sin fermento, sin levadura. Esta palabra nos da energía y nos lleva a poner en práctica lo que el hermano está hablando para nosotros, de las herramientas para ver estos milagros. Amén. Hermano Pedro, yo estoy sintiendo esto. Era una gran catástrofe. Ahí el Señor tuvo que hacer toda esta entrega, cumplir la justicia entera de Dios, si no íbamos a alcanzar. Y no es por la ley que nosotros podemos tener acceso a eso, sino por la gracia, por la fe, como por el camino de Abraham. Mas aún así, a veces podemos caer en la religiosidad, en la manera de cumplir, de repetir cosas sin realidad, sin la genuinidad que usted habló. Y perdemos la realidad de recibir la verdadera vida de Dios. Verdaderamente esta palabra que el hermano Pedro revisó con nosotros, la santificación, los Gálatas están volviendo a una práctica y habían recibido de Pablo el verdadero evangelio. Entonces, es por eso que en Gálatas capítulo 5, Pablo dice, para la libertad es que Cristo nos liberó. Permanezcan firmes, pues, en esa libertad y no os sometáis de nuevo a los yugos de la esclavitud, porque ustedes están volviendo a la esclavitud nuevamente. Yo, Pablo, testifico a todo hombre que si os circuncidáis, de nada Cristo os aprovechará. ¿Para qué Cristo sirve? Si ustedes vuelven a la ley a circuncidarse para observar la ley de Moisés, ¿para qué Cristo vino? Cristo vino justamente para conducir a los que estaban bajo del ayo, bajo la ley, para Cristo, para la libertad, para tener la libertad, para ganar una emancipación y volverse hijo de Dios. Pero los Gálatas vuelven para atrás. Si de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ustedes estaban en la gracia, caen de la gracia y se justifican en la ley. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, por la fe, por el Espíritu, nuestra justicia viene de la fe. El Espíritu es el que actúa en todo eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, cuando entra la fe, entra la vida y entra el amor de Dios. Ahora, una religión muerta, una observancia de la ley de Moisés, sin vida no produce el amor, no produce la justificación. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces Pablo no estaba entendiendo por qué que ellos fueron persuadidos y ahora volviendo todo atrás. No estaba entendiendo. Si ustedes ya alcanzaron la gracia, ya tienen la libertad. Bueno, lo que yo quiero decir y aprovechar
para decir acá es que todas las religiones no tienen vida. No tienen vida. Solo Dios es capaz de dar vida. Entonces, todas las religiones son un cumplimiento de reglas muertas, religiosas. Haga esto, no haga aquello. En nuestra comunidad tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y no haga aquello o aquello. Esto aquí es la esclavitud de la ley y no da vida. Eso no da vida, pero ahora Cristo vino y murió por nosotros. Es aquí que quiero leer a ustedes capítulo 7. Libertos de la ley, estamos muertos para aquella que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a aquellas reglas religiosas, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en la caducidad de la letra. Entonces, de acá en adelante, nosotros estamos en la gracia, estamos en la libertad del espíritu. Nosotros vivimos por la novedad del espíritu, no en la caducidad de la letra. Toda religión termina viviendo en la caducidad de la letra. Aún la religión judía también vive en la caducidad de la letra. Y en la caducidad de la letra no hay ninguna novedad. Todo el día es la misma cosa. Son repeticiones, más repeticiones, más repeticiones. Son rudimentos básicos, enseñanzas rudimentarias, básicas de lo que es cierto, de lo que es errado. Son las ordenanzas. Infelizmente, los Gálatas se quisieron sujetar de nuevo a eso. Es lo que yo hablé en la esfera terrenal, en la esfera donde el hombre vive, no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Por eso es que hablamos de que Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, vanidad, todo es vanidad bajo el sol. Nada hay nuevo. La moda viene, una moda va. Siempre tú puedes ver que es la misma cosa. Lo que ya fue vuelve a repetirse. Lo que es mañana ya no es. Es decir, todo es la misma cosa porque no hay novedad. Solo la vida de Dios tiene novedad. Solo la vida de Dios tiene la novedad del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos vivir en esa novedad? Entonces yo les dije que en Romanos capítulo 6, allí nos dice, solo usaremos el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavo. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, Él crucificó nuestro viejo hombre. Esta es la manera que Dios trate con la esclavitud del pecado. Y cuando morimos al pecado, estamos libres del pecado. Solo que no nos quedamos en la muerte, como también nos unimos en la semejanza de la resurrección de Cristo. Y en el versículo 4 del capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios quiere, hermanos, no estamos en una religión muerta. Estamos hoy viviendo por la vida de Dios. Y la vida, quien vive por la vida de Dios, en la vida de Dios, todo el día presenta una novedad. Quien no tiene novedad es porque vive por reglas religiosas. Quien experimenta novedad todos los días es porque vive por el Espíritu, vive en la vida de Dios. Entonces, por un lado, mi viejo hombre ya murió cuando Cristo fue crucificado. Mi viejo hombre murió, entonces ya no soy más esclavo del pecado. Y ahora Cristo resucitó, ahora vivo por la resurrección de Cristo, vivo en novedad de vida. Pero entre el hecho y la realidad
hay una distancia muy grande. Este hecho sucedió en la cruz, pero no quiere decir que ahora yo esté tomando posesión de ese hecho. Yo necesito tomar posesión de ese hecho. ¿Cómo es que lo hago? Tomar posesión de ese hecho. Ahora es con ustedes. ¿Cómo es que ustedes toman el hecho espiritual como tu realidad ahora? Vai lá, vai. ¿Puedo hablar? Faz o maior. Olha isso. Amém. Senhor Jesus. Só, Amém. Ismael. vou facilitar vocês. Amén, Señor Jesús. Somente quando Voy a você facilitarle a ustedes. estiver vivendo no Solamente Espírito, cuando usted o fato estuviere se torna viviendo en realidade. el Espíritu, Porque o fato el hecho está se na esfera vuelve do una Espírito, realidad. na esfera da Porque el fé. hecho Y cuando está você en está la no esfera del Espírito, você Espíritu, também en la está na esfera de esfera la do fe. Espírito Y e cuando esfera da tú estás fé. en el Aí, Espíritu, o tú fato estás se también en la torna esfera de realidade la fe. quando você Ahí está el no hecho Espírito. se vuelve una E como realidad você cuando pode tú estar estás no Espírito en el nesse momento? Espíritu. ¿Y cómo tú puedes estar en el Espíritu en este momento? Não, não, gente, qualquer um pode falar. Aleluia. Graças ao Senhor por essa palavra. Cualquier uno puede hablar. Cualquiera Aleluya. puede. No. Pela palavra. No me dé un mensaje, solo habla. Né? A Solo habla. Por la amor, palabra com fé, né? Como diz aquele versículo de Gálatas, que né? está en nuestro corazón, recibida con amor, con fe, como dice aquel versículo de Gálatas. Palavra nos lavando, nos enchendo, La fe que actúa por el vivendo a amor, realidade do Espírito, vivendo na esa palabra lavándonos, llenándonos, llevándonos a la realidad del Espíritu. Isso. ¿Ustedes se acuerdan de aquella llave que yo hablé? Sim, agora sim. Ahora sí. Ahora ustedes están entendiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en el Espíritu ahora? Yo tengo dos opciones. Poner mi mente. No Espírito. ¿Dónde? Não é na pescaria. Del ¿Dónde, Espíritu. Joel? Não é na pescaria. El Espíritu. Colocar a mente No es No. en la No. pesca. porque a Poner sua la mente mente que en el decide en el Espíritu. Espíritu. em que esfera Porque você su quer viver. mente es la Se que você colocar sua decide mente nas en coisas qué da esfera carne, tú quieres vivir. você Si vai tú ter pones tu morte. mente en las Se cosas você de la colocar sua carne, mente nas coisas tú do vas Espírito, a você ir a vai la ter muerte. Pero si vida tú pones e la paz. mente en las Porque cosas por quê? del Porque Espíritu, todo tú vas a ato tener vida y espiritual paz. que aconteceu com ¿Por qué? Cristo, pela Porque fé, todo acontece hecho com você espiritual que agora como sucedió con realidade. Cristo por la fe, Porque ahora você colocou sucede a mente contigo no como Espírito. realidad por la fe. Amém. Porque tú Essa pusiste la mais, hein? mente Esqueça en mais. el Espíritu. Então, essa é a única Amén. maneira de No você te olvides tomar más, no te posse olvides do más. fato Esta es la espiritual única que manera Cristo de que realizou tú por tomes você, para posesión você del viver como hecho realidade espiritual agora. que Cristo Então, você realizó por colocar a ti, mente no para que tú Espírito, puedas vivir como como você coloca a realidad mente no ahora. Espírito. Aí vem o que Que André poner tentou tú la falar. mente en el É Espíritu. você, ¿Cómo é pela coloca la mente en palavra. el Espíritu? Né? Ahí viene Você lo que coloca a André mente intentó no decir, Espírito como? por la palabra. Inculcando a Usted palavra, pone la imersão mente en na el palavra. Espíritu, ¿cómo? Vocês estão entendendo que tudo é Inculcando la interligado, palabra, tudo é haciendo la interligado, inmersión en la tudo tem palabra. motivo, Están tudo tem razão de entendiendo ser, que né? todo está Então aí, então, quando nós interunido, fazemos todo isso, tiene una causa, nós, una razón de ser. situação, vamos Ahí es voltar que, lá que para nosotros cuando Gálatas, hacemos eso, ¿qué, onde está? qué hacemos? Vamos a volver para Gálatas. 5, ¿Dónde Gálatas que 5, está? 5, aqui, ó. Porque nós, pelo Gálatas Espírito, aguardamos capítulo a esperança 5, da justiça que provém porque da fé. Que nosotros esperança por da el justiça é essa? Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que proviene de Então, la fe. ¿Qué esperanza de estou la dificultando justicia vocês es de novo, esa? né? Que esperança da Estoy justiça poniendo é essa? dificultad a ustedes de nuevo. Vocês se lembram ¿Qué, né, qué que quando esperanza de la você justicia creu, es esa? Ustedes Deus se se acuerdan justificou pela que fé. cuando Não, usted creyó, tá tú certo ou não? creíste, Quando você creu Dios em te Jesus justificó Cristo, por la fe. Deus Amén. então te ¿Está correcto justificou o pela no? fé. Cuando tú E creíste en essa Jesucristo, justificação te dá Dios direito entonces te ao justificó por la acesso à fe. vida, Y à esa árvore da vida. justificación te da derecho
acceso a la vida, al árbol de la vida. Amén. No obstante, entre tanto, ¿qué significa la esperanza de la justicia? Entonces quiere decir que la justicia no es solo esa justicia que Cristo realizó por ti y tú recibiste la justicia de Dios por la fe, sino que ahora tú necesitas también practicar la justicia subjetivamente. ¿Te acuerdas? Ahí yo tuve que usar Salmo 45, ¿se acuerdan? Salmo 45. ¿Qué es lo que habla Salmo 45? Estou vendo que vocês dois não fizeram lição de casa. Estoy viendo que ustedes no hicieron la lección en la casa. Casamento, né? ¿Qué dice Salmo 45? Filha do rei no interior do palácio, sua vestidura, lembra dos As bordados? bordaduras das vestiduras, né? Os atos de Dirigió el rey Vamos falar mi dessa canto. maneira, vamos falar dessa maneira que o Joel vai entender. Vai, Joel. Vou falar pra Vamos você. a hablar de esta manera, Vamos que supor Joel você va a entender. seja Voy a hablar a ti. essa- Vamos a essa- suponer que essa tú mulher, essa moça seas que Cristo esa mujer, esa quer joven desposar você, que, casar com você. que Cristo E você estava lá quiere no desposar, seu quiere rede de pesca. desposarte. Você Y estava tú lá no estabas barco, allá né? Você mo- era us- uma trabajando moça con las redes do para campo, pescar uma en moça el de barco. pesca. Eras una joven del O campo, rei escolhe una você. joven de pesca, pero Quando de o rei repente escolhe você, el rey te você elige não a ti. pode entrar Y no cuando palácio el pra rey te ser elige, preparado para ser esposa tú do rei no puedes com a roupa entrar do al pescador. palacio para prepararse para Entendeu, ser não? esposa del rey Então, con una ropa de então Cristo pescador. tem que te dar uma ¿Entendiste o no? roupa para você Entonces poder entrar no Cristo palácio. tiene que darte E que roupa é essa? una ropa para que puedas entrar al palacio. ¿Y cuál es Isso, esa ropa? roupa é a justiça que Cristo te deu pela fé. Esa ropa es Tá? la Então, justicia essa que roupa Cristo é a te dio vestidura por la fe. recamada de ouro, Amém. que ¿Está ouro bien? é natureza de Esta Deus, ropa tá? es la vestidura Graças a Deus que você recamada de pode oro, y el oro es la estar no naturaleza palácio de de Dios. Deus por causa Entonces, da gracias justiça a de Cristo. Dios que tú puedes estar en el Senão, palacio você y não por estaria causa de la qualificado para justicia viver de a vida da Cristo. igreja. Si no, Você só está tú na vida da no igreja puedes porque você tem estar calificado justicia para de vivir la Cristo vida en de la você, iglesia. Solo puedes te estar en la dando vida de la direito iglesia ao porque acesso tienes la à vida de justicia de Deus. Cristo en ti, Deu para dándote el entender? derecho Amém. Aí al agora você acceso a então la está vida de vivendo a Dios. justiça, Dios, para que se você já está entienda, Amém. ahora você está tú vivendo a vida da entonces tienes igreja, la você tem primera acesso à árvore da ropa, la vida primera e você vai justicia, ya continuar estás en el comendo a árvore da palacio, ya vida. estás viviendo la vida de la iglesia, tienes acceso al árbol de la vida Imersão, y vas a continuar invocar a comiendo del árbol palavra, de la vida. servindo a Deus. Por la palabra, ¿No por la es? inversión, Sirviendo a Dios. inculcando la ¿Qué palabra, vai sirviendo a acontecer durante esse Dios. tempo todo? ¿No es así? A Sirviendo a fé vai Dios. crescer, vai ¿Qué amadurecer. es lo que va a ir sucediendo Isso. todo durante Deus todo agora, ese tiempo? Deus vai La vida va a cobrar de crecer, va a você madurar. que você tenha Eso, a justiça Dios ahora subjetiva. va a pedirte a ti que tú Você tengas precisa de la uma outra justicia roupa subjetiva. bordada. Tú Roupagens necesitas bordadas. de otra ropa Então, bordada, roupagem bordada ropas pode ser no bordadas. meio de sofrimento, Entonces, no meio ropa de bordadas tribulações, você puede indo pra rua, ser en medio de dificuldade los que você encontra, sufrimientos, você en detendo o medio de Senhor, você tem experiência tribulaciones, viva com o yendo a las Senhor, e calles, você, las tua palavra dificultades que está tú sendo encuentras renovada, dependiendo del removendo você, Señor. Tú toda, tienes todo experiencia seu viva velho con homem, Él toda a sua y con la injustiça, palabra está Deus siendo está levando removida embora de sua ti injustiça, está enchendo todo com tu a viejo hombre, justiça de toda Deus tu em você, injusticia. Dios está e você, llevando todo o teu ser vai eso estar y cheio da llenándote con justiça la de justicia Deus. de Dios. Y Você todo entendeu? tu Você ser não, así va você siendo não vai se lleno de la basear só justicia na de justiça Dios. que Cristo ¿Entendiste? realizou por você na Tú cruz, no para você necesitas estar na vida da igreja. basarte Agora, na solo vida en da la igreja, você justicia que precisa Cristo preparar realizó por essa ti en la segunda cruz veste. para estar en la vida de la iglesia, sino que Então, ahora se en você la vida quer de la ser um iglesia vencedor, necesitas preparar esa segunda porque a vestidura. primeira veste te Esto dá si tú direito quieres ser un a vencedor. participar
porque la primera vestidura ya te da derecho a participar del nuevo cielo, de la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Pero la segunda vestidura te da derecho a participar de las bodas del Cordero. Amén. ¿Entendió? Y por eso es que yo les llevé a Apocalipsis 19. ¿Es así o no? Apocalipsis 19, allí nos dice el versículo 7, alegrémonos y exultemos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esa esposa que se atavió? Solamente aquellos que están preparados. Solamente aquellos que ya tienen la segunda vestidura. Ustedes entendieron, no es para todos. En ese momento no es para todos. Pues a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Son los actos que tú vas a practicar. ¿Entendió, Joel? Entonces no es solo por la base de la justicia de Dios que Cristo realizó en la cruz, que tú estás en la vida de la iglesia, pero ahora en la vida de la iglesia tú estás preparando esa segunda vestidura, que es una vestidura de lino fino, resplandeciente y puro, para que puedas participar de las bodas del Cordero. Y eso que participaron de las bodas del Cordero de lino finísimo, ellos van a estar con Cristo en los versículos 11 en adelante de Apocalipsis 19, luchando al lado de Cristo para derrotar al anticristo, a la bestia, al falso profeta, y va a lanzar a ellos para dentro del lago de fuego, y Satanás será preso por 1000 años. Solamente estos. Entonces, si tú quieres ser parte de los vencedores, necesitas tener un rigor mayor que los demás. Los otros pueden llevar una vida cristiana de cualquier manera, pero tú tienes que estar comprometido. Por eso que hoy estamos comprometiendo a todos. Hoy mismo recibí varios testimonios que los hermanos al predicar el evangelio en las calles han encontrado varios buscadores. Estos buscadores ya están listos, ya están buscando vivir la vida de la iglesia, como Abraham, que aspiran a este Dios verdadero. Encontrando a este Dios verdadero, encontraron a la casa del Dios verdadero, que es la iglesia. Y varios de estos ya se están afirmando en la iglesia y están siendo preparados para ser vencedores, siendo comprometidos. Hermanos, estamos buscando, hermanos, personas así que van a comprometerse y que al comprometerse serán parte de los 144,000 vencedores vivos. Entonces, semejantemente, porque el árbol de la vida, el camino al árbol de la vida fue cerrado por 3 ítems. Justicia de Dios, que ya hablé. El otro punto es la santidad de Dios. Entonces la iglesia necesita ser santificada. Por eso es que yo usé Efesios capítulo 5. ¿Se acuerdan que yo hablé que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla? Para que, versículo 26, para que la santificase. La santificación posicional Dios ya nos dio cuando creímos en Jesús. No somos más comunes en el mundo, sino que fuimos separados para Dios. Somos santos, pero internamente, disposicionalmente, tenemos que ser trabajados con la santidad de Dios dentro mío. Es por eso que para que la santificase, habiendo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin defecto. Dios entonces está santificándonos por el lavamiento del agua, por la palabra,
Por eso es que usamos tanto la palabra, necesitamos tanto de la palabra. La palabra es la que nos trae la justificación y santificación disposicional también. ¿Por qué? Porque la palabra viene y lava, saca, remueve de nosotros todos los elementos del viejo hombre y va poniendo la vida y naturaleza de Dios en nosotros. Y ahí lo que sobra, lo que resta es la gloria. Cuando estemos llenos de la justicia de Dios, llenos de la santidad de Dios, yo voy a estar lleno de la gloria de Dios. Por eso que cuando el hombre cayó, todos carecen de la gloria de Dios y hoy está haciendo el camino inverso a través de la justicia y de la santificación, nos quiere llenar de gloria de nuevo. Ahí Romanos 8, si ustedes se acuerdan que yo le hablé, son tres elementos que detienen al hombre para el árbol de la vida. Dios está restaurando todo, pero no solo de una manera básica, sino de una manera disposicional internamente. Es por eso que yo leí el capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Este sufrimiento nos trae justificación, santificación y nos trae glorificación. Ahí yo voy directo al versículo 23. Y no solamente ellos, sino que también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, mismo esperando la filiación, al derecho de ser hijos herederos de Dios por nuestra madurez. ¿Y qué es nuestra madurez? Es cuando nos llenamos de justicia, cuando somos llenos de la santidad de Dios y la propia gloria de Dios será manifestada de nosotros, esperando la redención de nuestro cuerpo, porque el cuerpo que es hecho del polvo de la tierra, es barro, necesita ser transfigurado, sustituido por un cuerpo de la gloria. Así todo nuestro ser tripartito, espíritu lleno de gloria, alma llena de gloria y el cuerpo también será glorificado, siendo la redención de nuestro cuerpo. Este es el trabajo que el Señor está haciendo. No solo nos dio el acceso al árbol de la vida, como también nos quiere santificar por completo, justificar por completo y glorificar. Y la glorificación en verdad es para colocarnos dentro del propio Dios que es la gloria. Y nosotros habitaremos con Dios para siempre. Este es el proceso que el hombre perdió en el huerto del Edén y ahora estamos encontrando este camino de regreso en Cristo. ¿Cuánta riqueza los gálatas están desperdiciando, echando fuera? Ahora es con ustedes. Ay, si ustedes entendieron. Amén. Señor Jesús. Abandonar todo esto para vivir debajo de la esclavitud de la ley. La palabra como religión no tiene la capacidad de hacernos vivir todo esto. Solamente por la palabra. Es por la palabra que tenemos esta llave de acceso para sacar de nuestra mente toda esta muerte. La palabra hace que esta llave de acceso sea un milagro. Yo estaba hablando hoy con los hermanos que dando un testimonio. En el interior de Piauí estamos haciendo un colportaje y abordamos una joven y ella se quedó con un kit y abrió su casa. Cuando ustedes quisieran, vienen a mi casa, está abierta. Ahora hay la necesidad de que ahora está siendo levantada a través de ella. Ahí salimos buscando silla. Tenemos que estar actualmente en el espíritu para tener buscadores que buscan
la palabra que buscan a Dios. Esta palabra no es para cualquiera, es para aquel que quiera ser vencedor. Y el que quiera ser vencedor tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Y esta palabra habla para nosotros porque tenemos que ser fiel, porque tenemos que ser un vencedor. Ahora, la manera de ser un vencedor es a través de esta palabra, no por tradiciones, sino aplicando lo que la palabra está hablando para que podamos vivir lo que es sobrenatural. No vivir de las cosas terrenas, sino tener un corazón celestial. Oh Señor Jesús, eso mismo. Ahí el hermano Pedro compartió. Yo gané mucha luz de la manera que entendí que cuando el Señor me escogió, el Señor me justificó, me dio acceso a la vida de la iglesia. Y hoy con esta palabra, la circulación de vida es para hacerme entender de que yo necesito ser un vencedor, tener experiencia de llegar a la segunda etapa de las vestiduras, trabajando para ser un vencedor. Y esto va a tener sufrimiento y rechazo para ser aprobado. El mensaje del domingo, hermano Pedro, fue la manera que el Señor mandó para nosotros toda esta gracia. Más de forma rápida, esta gracia llegó para ellos. Tenemos que escoger lo que Pablo hizo para alcanzar de primera mano ese amor reverente. Con base a esta experiencia de la inmersión, de la transición, esta herramienta nos va hablando, va sacando las toxinas, lo negativo de mi corazón y llenándome de la santidad de Dios, para que esto me haga madurar en la vida de la iglesia y hacerme un vencedor. Esta es una experiencia de vida, lo que me da a entender que el Señor me quiere aprobar. Y esta palabra vino para hacer este proceso en mí. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo creo que el Señor está avanzando mucho. Todas las cosas que el Señor ha hecho hoy está operando a través de la palabra. Gracias al Señor por esta transcripción e inmersión. El Señor tiene un corazón muy desesperado de que los adolescentes transcriban esta palabra. Los intendentes, hablando con sus experiencias, los adolescentes con la potencia de su energía, todo producto de la misma fuente que es la palabra. Y esa palabra va a operar en nosotros y nos lleva a la vida, llevando a nuestra mente al Espíritu para vivir la novedad de vida. Entonces, yo espero que ustedes hayan entendido que Pablo estaba diciendo a los Gálatas que el futuro de ustedes es brillante, es maravilloso, es solo un comienzo esto. Dios ya les justificó por la fe. Ahora ustedes tienen el acceso a la vida y esa vida va a continuar trabajando la justicia subjetiva en ustedes y va a eliminar de ustedes toda injusticia, todo lo que no es justicia de Dios de una manera interna, no solo externa. Dios también a través de su palabra está lavándoles, sacando, echando fuera todos los elementos no santos, elementos impuros, elementos del hombre natural, está sacando, santificando su iglesia. Y todo esto resultará en la glorificación. Ustedes van a estar llenos de gloria, por dentro y por fuera. Y llegará un día que la gloria va a ser revelada, manifestada de ustedes y nadie les detendrá. Y cuando Cristo vuelva, va a encontrar a nosotros llenos de gloria y Cristo volverá en gloria. Y de gloria en gloria van a juntarse
Oh, mira qué cosa gloriosa, maravillosa es el futuro de ustedes y están tirando fuera. Ustedes ni han comenzado y ya están volviendo para la ley, echando todo afuera. Ustedes entendieron. Esta es la desesperación de Pablo. No de quien está correcto y quien equivocado, sino echando fuera un futuro. Ustedes entendieron. Entonces no es una doctrina. Es lo que la vida resultará, el trabajar, el labrar de la vida. Entonces, continuando del versículo 9 al 12 de Gálatas capítulo 5, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Esta enseñanza de los judaizantes es una levadura, y esta levadura comienza con un poquito de levadura y leuda toda la masa. Comienzan a decir, no es solo creer en Jesús, es muy simple creer en Jesús. No puede ser tan así. Tiene que haber algún precio que paguemos. ¿Cuál precio? Tiene que practicar la ley. Primer precio a pagar es dejar ser circuncidado y después tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley. Ahí sí, ustedes tienen que pagar algún precio. Entonces, esta pequeña levadura parece buena cosa, pero hermano, el hombre tiene una tendencia. El hombre no le gusta seguir el espíritu porque es muy abstracto. Pero si usted habla para el hombre, tú vas a hacer esto, 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 vas a estar aprobado, listo. A ti te gusta seguir reglas, letras, porque parece que tú es más concreta esa regla, es más palpable. Pero seguir el espíritu, el viento sopla de donde quiere, no sabe de dónde viene ni a dónde va, es muy abstracto. Entonces tú puedes ver por qué al hombre le gusta la ley. Infelizmente, 20 siglos de la historia de la iglesia, el hombre se apegó mucho más a la ley que a la vida. Ustedes me entendieron. No es un chiste lo que estamos diciendo, no es poca cosa. Tenemos una tendencia de agarrarnos a la ley. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, entre nosotros, este tiempo que pasó de la disidencia, que comenzó a hablar negativamente, un poquito de palabra negativa, leudó todo enseguida. Entonces, ahí Pablo dice, para yo no ser perseguido, solo dejar de predicar la cruz de Cristo y volver a concordar con la práctica de la ley y listo, yo no voy a ser más perseguido. Miren, hermano, Pablo vivió una vida de persecución toda su vida, pero para preservar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio, la única palabra es capaz de santificar, de justificar, de glorificar y llevarnos para ser como la novia, de participar de las bodas del Cordero, derrotando al anticristo, al falso profeta y reinar con Cristo por 1000 años. No son esas enseñanzas que leudan toda la masa. Entonces, yo terminé el mensaje leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Si moriste con Cristo para los rudimentos del mundo, porque es como si vivieses en el mundo, os sujetáis a preceptos, a ordenanza. Yo creo que soy el único que yo sepa que habla que aquello que Santiago presentó en la reunión de Hechos 15 para los gentiles cristianos que practiquen, ellas son ordenanzas que forman parte de esas ordenanzas de los rudimentos del mundo. Yo no vi a nadie condenar, yo no vi a nadie hablar en contra. Yo creo que soy el único que estoy mostrando a los hermanos que aquellos son ordenanzas. No comer comida sacrificada a los ídolos, no abstenerse de las relaciones sexuales ilícitas, de no comer de la carne de animales ahogados, la sangre de animales, etcétera, etcétera. Esos son ordenanzas, esos son rudimentos del mundo.
Entonces Santiago claramente en Hechos 15 está en la Biblia. Son ordenanzas. No manosees esto, no toques aquello, no pruebes aquello, no comas la sangre de animal, aquello, no toquen aquello otro, siguiendo los preceptos de la doctrina de los hombres, porque todas esas cosas con el uso se destruyen. Se destruye, nadie puede continuar practicando. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría con culto y de falsa humildad y de rigor ascético. Aquel rigor para castigar mi cuerpo, como si fuera que castigando mi cuerpo, subyugo mi carne. Esa carne no se subyuga castigándola al cuerpo. El ayuno está en la Biblia, pero hacer del ayuno un arma para castigar a mi carne y que yo no peque, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, no tiene valor. Muchos practican el ayuno para no practicar la sensualidad, para no tener más voluntad de la carne, de la sensualidad de la carne, pero no funciona, termina cayendo. No es por ahí. Muchos hacen vigilias y vigilias, casi no duermen la noche para castigar al cuerpo, para intentar subyugar la carne. No es así que se subyuga la carne. La carne es subyugada por la cruz de Cristo. ¿Entendió? Eso, no caigan en esto, hermano, no caigamos en eso. El único camino es vivir en el Espíritu. Y quien vive en el Espíritu tiene toda la realidad del hecho espiritual de que Cristo realizó en la cruz. No confíe en la práctica de subyugar su cuerpo, hacer su cuerpo sufrir, no dejarle dormir, no dejarle comer, no dejarle tener paz, tranquilidad. Parece que con eso yo subyugo mi carne. No, no es así. Es en la cruz que se subyuga la carne, es en Cristo. Por eso no vamos a hacer a Cristo morir en vano. Van volviendo a las prácticas de no toques esto, no use aquello, no haga aquello. No, no es por la regla de la ley. Gracias al Señor, es para la libertad con que Cristo nos libertó. Por eso, hermanos, no vamos a usar la libertad para la carne, sino la libertad para seguir al Espíritu, para hacer la voluntad de Dios, para que la obra de Dios sea ejecutada en nuestra generación y que todos seamos alineados, comprometidos, más comprometidos. No vamos a dejar a ningún hermano o hermana sin función. Vamos a ayudar a que todos estén funcionando, comprometidos. No vamos a perder a nadie, y las personas que estamos predicando el Evangelio, si encontramos los buscadores, vamos a hacer con que esos buscadores sean también comprometidos en la iglesia para que juntos, como los 144,000 vivos, recibamos al Señor a su regreso. Ahora pueden hablar ustedes. Amén. Señor Jesús. Necesitamos tener esto y corazón desesperado para ser parte de esos buscadores y para... Si hay alguien que contacta personas en las calles y no conoce esta palabra, son los colportores. Recientemente estamos siendo renovados. Nuestro amor por las personas en las calles, saliendo y creyendo. Todos los días nosotros vamos a encontrar los escogidos, los vencedores, aquellos que son, aquellos que el Señor separó. No. Él va a estar en la calle aquel día por causa de que el Señor lo va a colocar. Y ella va a ser hallada por nosotros buscadores, y vamos a encontrar esos buscadores para conocer, para que conozcan esta palabra. No somos nosotros que tenemos este privilegio, y esa palabra, solamente esta palabra nos alcanza a hacernos unos vencedores a través de la práctica que nosotros vamos a salir buscando estos vencedores.
La novia ya se vistió. Y esta parte del bordado nos compete a nosotros, porque son nuestros actos. Salir a las calles con este corazón, trabajar con este corazón, ir para la escuela, para el trabajo con este corazón. Y nosotros podemos, nosotros debemos estar dispuestos a seguir al Espíritu. Dicen que es más fácil seguir una ley porque es así, así, así. Nuestra mente, desde el comienzo, desde la mitad hasta el final. Más el Espíritu, nadie sabe de dónde viene y para dónde va. Y a través de esta palabra nosotros podemos ser estos vencedores. Por eso que los Gálatas retrocedieron y Pablo los llama de insensato. Mas nosotros debemos abrazar esta palabra y seguir el Espíritu. El hermano Pedro ha repetido y repetido este asunto para que esto quede en nuestros corazones. Yo he tenido una experiencia muy fuerte. Nosotros nos reunimos en la casa de adolescentes el fin de semana. Y una adolescente que no fue informada, ella no siguió la lógica. En el barrio de ella sola hizo el ven y ve, en la casa de sus padres, habló de la casa de adolescentes, la palabra profética, convenció a los padres a través de la palabra y los llevó. Sin nosotros estarlo esperando, ella llegó con 15 adolescentes. Es una persona que sigue al Espíritu. Ella es el Espíritu que necesita encontrar estos buscadores que no saben de dónde vienen y dónde van. Entonces, con la dificultad de los padres para buscar estos adolescentes, ella fue de casa en casa y pidió para que los padres los liberaran. ¿Y cómo se hace esto? Es la obra del Espíritu. Es alguien que creyó esta palabra, buscó a aquellos adoradores. No quedó enclaustrada en la ley. Ella solamente creyó. Y para nosotros fue una sorpresa. Y porque nosotros no íbamos a hacer esta actividad el fin de semana, más el Señor hizo la obra por un corazón puro. Y ahora ahí están aquí el material, vamos a cuidarlo. No es por método ni por regla. No es desde el inicio, el medio y el fin. Todo aquel que es nacido del Espíritu es un vencedor. Alabado sea el Señor. Ahora parece que entendiste. Muy bueno. Señor Jesús. Estaba tan burocrático al inicio. Andrés, las últimas palabras suyas. Este último trecho que usted leyó aquí, de Colosenses 2, que habla de los rudimentos del mundo. Yo quería decir que el versículo de colocar la mente en la carne, mi vida entera, yo tuve una percepción interior que era colocar la mente en la carne era algo negativo del pecado. Y colocarla en el espíritu era la vida de la iglesia. Más esta palabra, colocar la mente en la carne es volverse a los rudimentos del mundo, a las prácticas sin realidad. Entonces, estamos practicando esta palabra para no volvernos a nuestra propia ley. Si no tenemos la realidad del Espíritu actuando, la fe actuando, es como si fuese ordenanza, como los Gálatas, que estaban haciendo muchas cosas. Ahora nosotros tenemos esta riqueza, esta claridad espiritual. No es cuestión negativa. No volver a la práctica de algo que hacemos repetición sin realidad. Más tenemos la oportunidad de seguir al Espíritu. Así como esa jovencita, ella no fue avisada.
El Señor le estaba hablando exactamente lo contrario. Hoy esta palabra es muy es muy fácil. No haga esto, no haga lo otro. Nosotros necesitamos es tarea. Más lo que necesitamos es la realidad del Espíritu, colocar la mente en el Espíritu. Nuestro momento hoy no es de religión, porque si no, no pasa esta justificación, santificación, glorificación. El hermano Pedro habló de estas cosas que tienen es apariencia, no tienen con cuando ellas tienen apariencia, ellas producen culto de sí mismas, una falsa realidad, un rigor ascético que no tiene valor contra el pecado, contra el propio viejo hombre, colocando la mente en el espíritu es muy diferente. Es una realidad que produce para nosotros. Ahora es más sensible para nuestra vida hoy. Ahora yo fui muy tocado por este Colosenses 2. Cuando Joel habló de esa adolescente que estaba desavisada sin avisar, que no había recibido la información, al final terminó llevando 15 adolescentes. Y yo me acordé de aquellos judíos que salieron para predicar el Evangelio después de la persecución por el motivo de Esteban. Ellos salieron predicando el Evangelio, yendo hacia Fenicia, hacia Chipre, hacia Antioquía, solo que anunciaban solamente a los judíos. Pero había algunos de ellos que no fueron avisados, que eran los de Cirene, y que fueron hasta Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciándole el Evangelio del Señor Jesús. Así surgió la iglesia en Antioquía y así surgió el centro de obra para que Pablo comenzara su ministerio. Miren, hermanos, qué cosa, por causa de algunos que siguieron el Espíritu y no siguieron la formatación humana, el Espíritu trabajó. Es maravilloso. Eso es lo que está sucediendo en nuestro medio hoy. Muy bueno. Mañana, Andrés, algunos de nosotros estaremos yendo para Europa. Tendremos la conferencia en Torres Vedras, Portugal, este final de semana. Y el próximo fin de semana estaremos en Italia. El fin de semana de conferencia en Italia. Entonces, vamos a elegir a alguien que ore. Ahora que Joel entró, vamos a dejarlo a él que haga la oración. Fuera de la letra, amén. Amén. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por esta palabra que rige toda la tierra, que sale de tu corazón, Amén. que nos ha dado a nosotros, dándonos la dirección muy clara. No queremos seguir la ley, nosotros queremos ser guiados por el Espíritu. No sabemos de dónde viene ni para dónde va, mas queremos continuar siguiendo esta palabra, rigiendo nuestro corazón, sea con el hermano Pedro, esa conferencia, en ese viaje, con los cooperadores, que dispense esta palabra, que el Señor nos bendiga fielmente. Jesús el Señor. Amén. Gracias por la participación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Amén, amén. Chao. Amén.